Buenas noches, bienvenido a la clase de Biblia de la Iglesia de San Sebastián en Florida, y esta noche vamos a cubrir el segundo capítulo de la carta de San Pablo a los Efesios. Y como siempre hacemos, vamos entonces a empezar con la oración del Espíritu Santo, la cual la vamos a ver en un momentito. Ok. Señor Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escuchará a nadie sino a ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como hemos dicho, vamos entonces a empezar con la carta a los Efesios, y vamos a empezar con el capítulo segundo. Este capítulo segundo nos habla sobre la incorporación a Cristo. Fíjense que el cuerpo central de la carta se articula en 5 secciones que siguen una estructura concéntrica, ¿verdad?, a una cuestión decisiva que es la misión de San Pablo, ¿verdad? La misión de San Pablo es llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo, especialmente a los gentiles, ¿verdad? Y el apóstol ha sido llamado a esta predicación del misterio de salvación de Dios, para unir en un solo pueblo a todos los hombres, tanto judíos como gentiles. Ese pueblo forma un cuerpo cuya cabeza es Cristo. A eso se dedica la sección central que se encuentra de los capítulos 3 del versículo 9 al 21, y en torno a ella se exponen las cuestiones relativas a la unidad de la iglesia. Disculpa, ¿tú estás compartiendo algo? Porque solamente sale tu imagen y no la PowerPoint. Oh, veo. Déjame ver. Se suponía que estuvieran viendo la diapositiva. Ok. Ahora, ¿pueden ver la diapositiva? Ahora sí. Sí, ahora sí. Pueden ver mi imagen y la diapositiva, ambas. ¿Ven la diapositiva, sola la diapositiva, o ven a la izquierda todo? También a la izquierda vemos todo. Sí. Ok. Y ahora, ¿pueden ver? Solamente la imagen. Ok, está bien. Y ahora ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, pues muy bien. El pueblo, este pueblo forma un cuerpo cuya cabeza es Cristo. A eso se dedica la sección central, ¿verdad? Y en torno a ella se exponen las cuestiones relativas a la unidad de la iglesia. Al principio y al final, la mirada se pone en los gentiles, ¿verdad?, que son incorporados a Cristo, para que valoren el don gratuito que han recibido. O sea, porque lo que Dios nos ha dado, la salvación, es algo gratuito que nos está dando, ¿verdad? Nosotros no tenemos manera de ganarlo ni de pagar por lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Y que sepan sacar consecuencias prácticas para vivir conforme a la exigencia
de su incorporación a Cristo y a la iglesia, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4 y 6, ¿verdad? Mucho más en detalle de lo que lo estamos viendo en este capítulo número 2. Por lo tanto, vamos a leer los primeros 7 versículos, que dicen así: y vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis inmersos en otro tiempo, siendo el espíritu de este mundo, de acuerdo con el príncipe del poder del aire, el espíritu que actúa ahora en los hijos de la rebeldía. Entre estos también todos nosotros vivimos en otro tiempo en la concupiscencia de nuestra carne. Y cada uno de estos puntos los vamos a ver más en detalle, ¿verdad? La concupiscencia significa nuestra inclinación al mal, ¿verdad? Siendo los deseos de la carne y de los malos pensamientos, puesto que éramos por naturaleza hijos de la ira como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida en Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos por Cristo Jesús, a fin de manifestar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad con nosotros por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Fíjense que, según algunas de las concepciones extendidas entre aquellos fieles, como habíamos hablado en la clase anterior, a quienes se dirige la carta, el conocimiento tan buscado de los misterios divinos sería capaz de salvar por sí mismo a quien lo poseyera. Eso era lo que los gnósticos, ¿verdad?, creían, ¿verdad?, que el uno buscar el conocimiento de la salvación de Dios era lo que lo salvaba, ese conocimiento, y por lo tanto la salvación estaba al alcance de nuestras manos por nuestros esfuerzos, ¿verdad? Y eso lo empezaron los gnósticos, ¿verdad? Y más adelante, en los tiempos de San Agustín, en los años 400 después de Cristo, va a venir otra herejía que se va a concentrar más en esa idea, que es el pelagismo, ¿verdad? De un sacerdote que se llamaba Pelayo, que él promovía que nuestra salvación era basada en las obras que nosotros hiciéramos, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos, y San Agustín fue el gran defensor de la doctrina católica y cristiana, de que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, y no hay manera que nosotros podamos hacer nada para salvarnos, porque la salvación es una gracia, algo que es dado gratuitamente a aquellos que no tenemos nada para ganárnosla, ¿verdad? Pero en aquel tiempo los gnósticos, ¿verdad? Por eso se llaman gnósticos, porque viene de la palabra griega gnosis, que es conocimiento. Pues para ellos este conocimiento de los misterios divinos era lo que los iba a llevar a la salvación. Ahora se explica, ¿verdad?, en esta carta, que la iniciación cristiana, con el consiguiente cambio de vida, porque si uno es un cristiano, pues la vida de uno debe de cambiar. No es un mero proceso humano para conseguir la salvación por la propia fuerza, sino que es una respuesta al amor de Dios que nos ha dado gratuitamente esa vida nueva. O sea que nuestra salvación, como dije anteriormente, no la conseguimos a través de nuestras propias fuerzas, sino que nuestro cambio de vida, nuestras buenas obras que nosotros hagamos, son una respuesta al amor que Dios nos ha dado. O sea que las buenas obras no son un medio para nuestra salvación, sino que son una consecuencia de la salvación y del amor que Dios nos ha dado.
Esas obras buenas son una respuesta a ese amor, ¿verdad? A pesar de la situación de pecado en que se encuentran tanto los gentiles como los judíos, porque ninguno era mejor que el otro, ¿verdad? El poder misericordioso de Dios ha actuado en ambos, y eso es lo que nos dicen en los versículos 4 y 5. Y a actuar en nosotros nos ha dado vida en Cristo, ¿verdad? Fíjense, vamos a dar un poquito más detalle a estos versículos, ¿verdad? Que dice que, y vosotros estaban muertos por vuestros delitos y pecados, ¿verdad? En los cuales viviste inmerso en otro tiempo, siguiendo el espíritu de este mundo, de acuerdo al príncipe del aire, ¿verdad? Y el espíritu que actuara en los hijos de la rebeldía, ¿verdad? Pues fíjense, el príncipe del poder del aire que vemos en este versículo segundo, y después se refiere más adelante en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, se refiere a poderes sobrehumanos que según la mentalidad de la época habitaban en las regiones etéreas, ¿verdad? Llamados genéricamente en otros lugares, como en la carta a los Colosenses que ya estudiamos, y en la primera de Pedro, como principados y potestades. Aquí equivale aquí al poder del demonio en la carta a los Efesios, como jefe de estos supuestos poderes, ¿verdad? Eso es el príncipe del poder del aire. Y Cristo los ha vencido y nos ha liberado de ellos por su cruz, ¿verdad? Porque a través de su sacrificio, de su muerte y resurrección, Él nos ha liberado de cualquier poder que estos espíritus inmundos podrían tener sobre nosotros, ¿verdad? Y eso lo vemos también en la carta a los Colosenses, en estos versículos del 1:20 y del capítulo 2, versículo 14. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Según estos versículos que acabamos de leer. Pues primero es el mundo, ¿verdad? Y el mundo no me refiero a este planeta tan hermoso que Dios creó, ¿verdad? Porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Por lo tanto, el mundo es bueno. Y eso es una diferencia grande entre los gnósticos y nosotros. Ahora mismo hay ciertas sectas en Sudamérica que están reactivando esas ideas gnósticas, ¿verdad? Que lo material es malo y solamente lo espiritual es bueno. No. La enseñanza de Cristo es que tanto el cuerpo como el espíritu son buenos, ¿verdad? Porque ambos fueron creados por Dios. Pues este mundo al que nos referimos como uno de nuestros enemigos no es nuestro planeta, no. Es esa actitud en que vivimos en nuestra cultura, donde estamos siendo regidos por el individualismo, por el materialismo, por nuestro egoísmo, por nuestro amor propio, donde yo soy primero y segundo y tercero, y si hay un lugar, pues todavía yo soy el primero, ¿verdad? Pues esa cultura de donde la satisfacción de nuestro cuerpo y la satisfacción de nuestros deseos toma prioridad sobre todo, ¿verdad? Pues ese es el mundo, donde se nos tienta con películas, con programas, donde se prende la televisión y los programas todos son conducentes a aceptar todas aquellas cosas que están en contra de lo que Dios enseña, ¿verdad? Pues ese es el mundo que nos tienta, y si no hacemos lo que el mundo dicta, lo que la cultura de la muerte dicta, pues entonces somos ridiculizados.
somos llamados retrógrados, somos llamados personas que discriminamos, somos llamados personas que somos anticuados. Y así por el estilo pueden seguir los adjetivos, pueden seguirlos, fanáticos y así por el estilo, ¿verdad? Pues ese es uno de nuestros enemigos, el mundo. El otro enemigo es el demonio, el príncipe del aire, ¿verdad? Que es definitivamente una persona, ¿verdad? Porque así nos lo dice la Biblia, que es un ser, una persona espiritual, ¿verdad? Que no tiene poder sobre nosotros. Como dice la carta a San Pedro, es como un león rugiente que está amarrado, ¿verdad? Pero que no nos puede devorar si nosotros no nos acercamos a él. Su poder está de él y sus secuaces, ¿de qué? De tentarnos, de ponernos las cosas suaves para que nosotros caigamos en la tentación. Pero está de nosotros si nosotros caemos en las tentaciones o no. Él no tiene el poder, no es eso como dicen, el demonio me hizo hacerlo. No, él nunca nos hace hacer algo, pero sí nos pone la idea en la mente. Sí nos hace el camino fácil para que uno coja el camino fácil en vez del camino difícil, ¿verdad? Por eso nos dice Jesucristo en el Evangelio que el camino a la salvación es estrecho y el camino a la perdición es ancho, ¿verdad? Pues eso es el trabajo del demonio, ¿verdad? El tentarnos y ponernos las situaciones. Y ese es nuestro segundo enemigo. El tercero es la carne, ¿verdad? Como decía el poeta y de Juventud Divino Tesoro, ¿verdad? Y la carne que nos tienta con sus frescos jacimos, ¿verdad? Pues la carne es algo que uno de los enemigos más difíciles de vencer. ¿Por qué? Porque la carne está con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta carne, ¿verdad? Este cuerpo mío, ¿verdad? Yo tengo que domarlo, yo tengo que controlarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne nos tiene unas características que nos hacen caer en la tentación más fácilmente. A la carne no le gusta sufrir. Eso de que tengo una dolama, eso de que yo voy a evitar cualquier tipo de dolor, a cualquier costo, ¿verdad? Porque a mi cuerpo no le gusta el dolor. Pero muchas veces, no es que seamos masoquistas, pero muchas veces el dolor nos ayuda a purificarnos. No solamente el dolor físico, pero el mental y el espiritual, ¿verdad? Uno no busca el dolor, pero todos sufrimos, todos tenemos dolores físicos, mentales y espirituales. Y esos dolores los podemos, en vez de que nos lleven a alejarnos de Dios, en vez de que si yo tengo un dolor que no se me quita, maldecir y agriarme la vida, pues ese dolor yo lo puedo ofrecérselo a Dios por la salvación de otras personas y por mi propia salvación, ¿verdad? Ese dolor yo lo puedo unir al sacrificio de Cristo en la cruz. Y cuando yo hago eso, entonces ese dolor me ayuda a acercarme más a Dios. Me ayuda a ayudar a otras personas. Y eso es lo que llamamos la mortificación, que es otra manera, ¿verdad? Donde uno tiene que domar la carne, donde uno hace sacrificios como el ayunar, ¿verdad? Que es uno de los bastante comunes que hacemos en la Semana Santa y otras personas lo hacen los viernes, ¿verdad? Que evitan carne. Pues, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es el uno evitarle un placer al cuerpo de uno para enseñarle la moderación, aumentar, como hablamos la semana pasada, la virtud de la templanza, ¿verdad? Donde yo me evito satisfacer algo que es bueno, que no es malo, el comer. Pues entonces cuando ayuno,
sí paso la molestia de sentir hambre, paso la molestia de que mi estómago hace ruidos todo el día, ¿verdad? Pero de esa manera yo controlo mi cuerpo y así puedo fortalecerme para cuando venga una tentación, pues entonces yo poder decirle no, ¿verdad? Porque tengo control de mis deseos, ¿verdad? Y así es como uno puede dominar ese otro enemigo, ¿verdad? Pero todos estos enemigos, no solamente eh, las armas contra ellos, es la oración, ¿verdad? Además de la mortificación, es el evitar uno acercarse a las tentaciones. Como me decía mi director espiritual de cuando yo era joven, me decía que si no quieres caerte por el precipicio, no camines cerca del borde, ¿verdad? Si uno sabe que un programa de televisión lo hace tentar, si uno sabe que el salir con el amigo Juanito lo va a llevar a la barra y allí uno se va a embojachar, pues entonces evite salir con Juanito, evite prender la televisión en ese programa, ¿verdad? Porque uno sabe, uno se conoce, ¿verdad? Uno sabe las debilidades que uno tiene, ¿verdad? Y cuando uno sabe qué debilidades uno tiene, pues entonces uno puede evitar acercarse a esas cosas que nos llevan a pecar, ¿verdad? Y que nos evitan incorporarnos a Cristo, ser parte de Cristo, ¿verdad? Que es nuestra meta en este mundo. En el otro versículo nos dice que habla de los hijos de la ira, ¿verdad? Pues estos hijos de la ira no significa que Dios nos creó para castigarnos. No, esa no es la idea. Muchas personas tienen el concepto de Dios que está ahí velándonos, a ver, para el momento que uno caiga ahí, castigarlo, ¿verdad? Sino que los hijos de la ira son hijos de la ira, que es uno de los pecados capitales, ¿verdad? Por sus propios actos, ¿verdad? Nosotros, Dios no nos condena, Dios quiere nuestra salvación. Somos nosotros los que decidimos darle la espalda a Dios. Nosotros somos los que decidimos no aceptar el regalo de la salvación que Dios mandó a su Hijo unigénito para que se sacrificara, ¿verdad? Se diera su vida por nosotros. Y nosotros tenemos el libre albedrío de darle la espalda a todas esas gracias que Dios nos da, ¿verdad? Por lo tanto, por nuestros actos nos ponemos maduros para la perdición, como nos dice el capítulo 9 de los Romanos, que se lo quiero leer, dice el versículo 22, dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia las vasijas de ira preparadas para la perdición. O sea que Él soportó nuestros actos, ¿verdad? Inexcusables de pecado, ¿verdad? Y dice, y para mostrar la riqueza de su gloria sobre las vasijas de misericordia que de antemano preparó para la gloria. También nos llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino de entre los gentiles, ¿verdad? Eso está en ese capítulo romano que como vemos, esta idea no es nueva en Efesios, sino que es una otra manera de ponerlo al mensaje que ya Pablo ha dado en sus diferentes cartas. Y nos dice en ese versículo, por naturaleza, hay que clarificar que por naturaleza no indica que hay algo innato en la tendencia humana al mal. Pero eso no salió de las manos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó
en una justicia perfecta. Adán y Eva eran perfectos, ¿verdad? Y fue a través de su pecado de soberbia, de orgullo, que entonces cometieron el pecado original. Y esa naturaleza caída es la que nosotros tendemos al mal, ¿verdad? Que es la concupiscencia de la que habla estos versículos, ¿verdad? Pero eso, Dios no nos creó con inclinación al mal, no. Él nos creó con inclinación al bien y nos creó perfecto. Y nuestros padres fueron los que, con su pecado, ¿verdad?, echaron todo eso por la borda. Y sigue en el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida en Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos por Cristo Jesús, a fin de manifestar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad con nosotros, por medio de Cristo Jesús. Fíjense que siempre la iniciativa de la salvación viene de Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? Nos dice Ambrosiaster en su evaluación a los Efesios, este es un escritor que verdaderamente nadie sabe quién es, ¿verdad? Pero se creía que estos escritos eran por San Ambrosio, ¿verdad? Por lo tanto, se le adjudicaron a San Ambrosio por mucho tiempo. Cuando se dieron cuenta que no era San Ambrosio, pues entonces le pusieron a alguien como San Ambrosio. Eso es lo que significa ese nombre, ¿verdad? Pues este escritor, que lo más probable fue un monje de aquella época, dice, referente a este versículo, dice que en esto consiste la riqueza de la misericordia, en darla a los que no la piden, ¿verdad? O sea que la misericordia de Dios consiste en dárnosla, aunque nunca nosotros la hemos pedido. Y tal es el amor de Dios para con nosotros, que puesto que nos hizo, no quiere que perezcamos, pues ama su obra, ¿verdad? Y nos da todas las oportunidades, ¿verdad? Me fascinó esta imagen donde está la mano de Dios Padre, que a través de su Hijo Jesús nos está salvando del hoyo donde nos hemos metido, ¿verdad? Donde nuestros padres, Adán y Eva, se metieron en el pecado original y donde nosotros nos metemos cada vez que cometemos un pecado mortal, ¿verdad? Pues cada vez que cometemos un pecado mortal, nuestra alma muere. La vida de Dios en nosotros muere. Y entonces somos parte del chiflú, del demonio, ¿verdad? Cuando vivimos en pecado mortal. Por lo tanto, esa es la misericordia de Dios que cuando nuestros padres originales, Adán y Eva, cometieron el pecado, Él inmediatamente, como dije anteriormente en la clase pasada, Él hizo ¿qué? Inmediatamente hizo un plan de salvación, un plan de rescate para la humanidad, ¿verdad? Y aunque nosotros no lo pedimos, culminó con Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros y dio su vida por nosotros para que pudiéramos ser salvados, ¿verdad? Ahora, sigue en el versículo 8 al 10, dice, así pues, por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de vosotros, puesto que es un don de Dios, la fe, una de las tres virtudes teologales, ¿verdad? Que es fe, esperanza y caridad. Y sí que, es decir, no procede de las obras para que nadie se gloríe. O sea, que esta fe por la cual hemos sido salvados no viene de nuestras obras,
Porque si vinieran nuestras obras, nos las podríamos glorificar en nosotros. Podríamos decir, ah, yo lo hice, yo soy el mero mero. No, pero es un don de Dios, es algo que es gratuito, ¿verdad? Entonces dice, para que nadie se gloríe, ya que somos hechura suya, o sea, somos hechos por Dios, somos creados por Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las obras buenas que Dios había preparado para que la practicáramos. O sea, que nuestras obras buenas son obras que las hacemos. ¿Por qué? Porque Dios nos da la gracia, Dios nos da el poder de hacerlas, no porque nosotros tengamos eso para hacerlo, ¿verdad? Fíjese que en la carta a los romanos, San Pablo había enseñado frente a los judíos que buscaban la salvación en las obras prescritas por la ley de Moisés, que la justificación es un don gratuito de Dios. O sea que, ¿se acuerdan de los fariseos, verdad? ¿Se acuerdan de aquel episodio en el Evangelio donde un fariseo está dándole gracias a Dios en el templo porque él lo había hecho un hombre bueno, porque él daba limosna, porque él hacía obras de caridad, ¿verdad? Y sin embargo, en la parte de atrás del templo habría un publicano que lo único que hacía era darse golpe en el pecho y decir, Señor, perdóname que soy un pecador, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús a sus discípulos? Yo les aseguro que el fariseo no fue justificado, pero ese publicano sí salió del templo justificado ante los ojos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el publicano era humilde, estaba dando cuenta que él era un pecador y que solamente Dios podía perdonarle sus pecados, mientras que el fariseo decía que porque yo hago obras buenas, gracias porque yo hago tal, doy limosna, ayuno, hago todas esas cosas, ¿verdad? Para él todo eso era lo que lo iba a salvar, ¿verdad? Por lo tanto, para el fariseo, para los judíos, que buscaban las obras, la salvación en las obras prescritas por la ley, estaban equivocados, porque la justificación solamente viene de Dios. Dios nos da la salvación de una manera gratuita porque Él nos ama. Ahora, en un contexto distinto, antecristiano, procedente del mundo helénico, ¿verdad? Donde se extendían grupos que buscaban la salvación mediante la iniciación al conocimiento de los misterios. La carta de los Efesios proclama de nuevo que la salvación no procede del hombre, sino que un don gratuito de Dios mediante la fe en Cristo. Fíjense la diferencia entre los hebreos, ¿verdad? Porque por eso nos dice que San Pablo, en otra de sus cartas, nos dice que lo que los judíos buscaban señales y los griegos conocimiento, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la salvación viene de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, los griegos, los gentiles, para ellos el conocimiento era lo más importante, ¿verdad? Por lo tanto, el conocimiento de los misterios de Dios era lo que lo iba a salvar y por lo tanto el saber era lo que los salvaba, ¿verdad? Y estaban tan equivocados en ese sentido como los judíos que buscaban salvación solamente en las obras prescritas por la ley, ¿verdad? Ambos estaban equivocados y por eso nos dice al principio que ambos eran pecadores. Ninguno de los dos estaba salvo hasta que Cristo vino y los salvó a ambos grupos, tanto a los judíos como a los gentiles. El Nuevo Testamento, y les quiero hablar más sobre esta palabra justificación, ¿verdad? Porque esta palabra la usan mucho nuestros hermanos protestantes, ¿verdad? Y tenemos que saber lo que verdaderamente significa. Fíjese, en el Nuevo Testamento ha sido preservado el lenguaje griego. Como habíamos dicho, la Biblia está
fue escrita en 3 lenguajes: el hebreo, el arameo y el griego, ¿verdad? Y alguien me hizo una pregunta en la clase pasada sobre cuáles libros de la Biblia estaban escritos en arameo. Y los 2 libros que tienen parte de ellos escrito en arameo es el libro de Daniel y el de Ezra. Son los 2 libros que parte de ellos han sido escritos en arameo. Todos los demás han sido escritos en hebreo del Antiguo Testamento. Y todos los del Nuevo Testamento han sido escritos en griego, ¿verdad? Excepto por algunas palabritas o expresiones que son en arameo también, ¿verdad? Como las que leemos cuando Cristo resucita a la niña, ¿verdad? Que le dicen en arameo: niña, levántate. La primera de estas palabras de justificación es la palabra en griego que se llama diakaiosis. Esta palabra significa que el acto, el justificar, denota el acto de declarar algo justo, ¿verdad? La otra palabra para justificación del griego es dikaioma. Y esta palabra nos dice que es una declaración, significa que es justificar, es una declaración de que la persona o cosa es justa, ¿verdad? Y estas son las palabras que el Nuevo Testamento utiliza cuando se refiere a justificación. Estas palabras griegas significa que cuando Dios nos justifica y absuelve de toda la culpa y culpabilidad, somos hechos justos e inocentes delante de Él, ¿verdad? La justificación viene como resultado de la iniciativa de Dios con nosotros por medio de su gracia y por nuestra fe en la sangre derramada de Jesucristo, ¿verdad? Fíjense cómo esto vuelve a recalcar el hecho de que Dios siempre toma la iniciativa. Él es el que cuando nosotros creemos que lo estamos buscando, no es que lo estamos buscando, eso no sale de nosotros. Él nos da la gracia, nos da el deseo de que nosotros lo busquemos. Y nosotros nos creemos que somos nosotros, ¿verdad? Fíjense, en Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, nos dice, del 23 al 24, nos dice que ya que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que está en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea que el mismo mensaje que nos está dando aquí en los Efesios se lo está dando en la carta a los Romanos. O sea, la consistencia de Pablo en su enseñanza de que nuestra justificación y nuestra salvación son la iniciativa de Dios y son un regalo de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Solamente la gracia de Dios me salva, ¿verdad? San Jerónimo nos dice que, reafirmando la fuerza de la gratitud de la salvación, nos dice: para evitar que a escondidas se cuele este pensamiento de que nosotros nos podemos salvar por nuestra propia obra y nuestro propio esfuerzo, San Jerónimo nos dice que si no nos salvan nuestras propias obras, lo cierto es que al menos nuestra fe nos salva. Por eso añadió y dijo que tampoco la fe proviene de nuestra voluntad, sino que es un don de Dios. No porque se le quite al hombre el libre albedrío, sino porque indudablemente el mismo libre albedrío tiene a Dios por su autor y todo debe atribuirse a un favor suyo, incluso cuando Él mismo nos permite querer el bien, ¿verdad? O sea que nuestro propio albedrío es un regalo de Dios, el que nosotros podamos decidir, ¿verdad?, hacer algo en contra de lo que Dios nos enseña.
Porque si hacemos algo bueno, eso viene de Dios. Eso es lo que Dios nos motiva, lo que Dios nos ayuda, nos da la fuerza para hacerlo. Todo lo malo que yo hago sale de mí, ¿verdad? Por lo tanto, el que Él nos salve no es que nos está quitando ese libre albedrío. No, porque siempre tenemos la opción de darle la espalda a Dios, ¿verdad? Por eso lo dice bien claro aquí San Jerónimo, ¿verdad? Por lo tanto, todo debe atribuirse a un favor suyo, a un favor a Dios. Incluso cuando Él mismo es el que nos permite querer el bien. O sea, esa inclinación a hacer el bien, a hacer una obra de caridad, viene de que Dios sembró la semilla en nosotros al respecto. Siguiendo en los versículos 11 al 22. Estos versículos nos van a hablar más sobre la incorporación a la iglesia, ¿verdad? Los anteriores nos hablaban más de la incorporación de nosotros a Cristo, ¿verdad? Pues ahora, San Pablo va en estos versículos del 11 al 22, nos va a hablar de nuestra incorporación a la iglesia, la importancia y cómo eso ocurre, ¿verdad? Dice aquí, recordad por tanto que en otro tiempo vosotros, los gentiles, según la carne, los llamados sin circuncisión, por los que se dicen la circuncisión, practicada por mano de los hombres en la carne, vivíais entonces sin Cristo, erais ajeno a la ciudadanía de Israel, extraño a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, sin embargo, por Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. En efecto, Él es nuestra paz, el que hizo de los dos pueblos uno solo, del judío y del gentil, ¿verdad? Y derribó el muro de la separación, la enemistad, anulando en su carne la ley decretada en los mandamientos. De este modo creó en sí mismo de los dos un hombre nuevo, estableciendo la paz y reconciliando a ambos con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte a sí mismo a la enemistad. Y en su venida nos anunció la paz a vosotros, que estabais lejos, y también la paz a los de cerca, o sea, a los gentiles y a los judíos. Pues por él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ya no sois extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús, sobre quien toda la edificación se alza bien compacta para ser templo santo en el Señor, en quien también vosotros entráis a formar parte del edificio para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Fíjense que el mensaje del apóstol sigue dirigiéndose a los cristianos gentiles, para que al contemplar el misterio de Cristo no se jacten de autosuficiencia. La obra redentora de Cristo en la cruz ha producido ¿qué? Primero, el acercamiento y la paz entre judíos y gentiles, como dicen los versículos 13 al 15. Y la reconciliación de ambos con Dios, porque ambos son pecadores, ¿verdad? Los judíos, aunque fueran el pueblo elegido, aunque tenían la ley, tenían los profetas, y a través de ellos fue que vino la redención, estaban perdidos, ¿verdad? Y los gentiles porque nunca habían conocido a Dios, ¿verdad?
Los gentiles deben de estar conscientes de que por Cristo han sido integrados en un solo pueblo, junto con los judíos, ¿verdad? Partícipes de la herencia prometida por Dios al pueblo de Israel. O sea que esa herencia de la tierra prometida, ¿verdad? Que para los judíos en el Éxodo era la Israel, pero que verdaderamente es el cielo, ¿verdad? Para nosotros, esa herencia prometida al pueblo de Israel, nosotros los gentiles nos hacemos parte, nos hacemos herederos de eso, ¿verdad? A ser integrados por Jesucristo al pueblo de Dios. Y somos llamados a formar parte de la familia de Dios. Como ya hemos dicho anteriormente, Dios no es un ente individual. Dios es una familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros, por nuestro bautismo, pasamos a ser pasamos a ser hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos del Espíritu Santo. Y somos llamados a formar parte de la iglesia edificada sobre los apóstoles y los profetas, ¿verdad? La iglesia que es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y la iglesia, nosotros, somos el cuerpo, ¿verdad? Y ese cuerpo ha sido edificado sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento en los profetas y los apóstoles que recibieron las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo, como dijo bien claro, no vino a abolir la ley, sino que vino a llevarla a su plenitud, ¿verdad? Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, Reconciliato et Penitencia, que significa reconciliación y penitencia, nos dice: la mirada fija en el misterio del Gólgota debe hacernos recordar siempre aquella dimensión vertical de la división y de la reconciliación en lo que respecta a la relación hombre-Dios, que para la mirada de la fe prevalece siempre sobre la dimensión horizontal, esto es, sobre la realidad de la división entre la necesidad de la reconciliación entre los hombres. O sea que esto lo que nos dice es que nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con los hombres. Nos lo dijo bien claro San Juan, donde nos dice que cómo podemos amar a Dios que no vemos si no amamos a nuestro hermano que sí vemos, ¿verdad? O sea que no podemos separar nuestra relación de Dios con nuestros hermanos. Si verdaderamente amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Porque si no amamos a nuestro hermano, no hay manera que estemos amando a Dios, ¿verdad? Que es la dimensión vertical de nosotros con Dios, ¿verdad? Y esta relación está basada en nuestra relación horizontal con nuestros hermanos, ¿verdad? Donde hay la necesidad de reconciliación, porque siempre tendemos a dividirnos. ¿Y qué es lo que nos divide? El pecado. Y todos somos pecadores. Por lo tanto, todos estamos en necesidad de reconciliación con nuestros hermanos y con Dios. Por eso la confesión es con el sacerdote. No puede ser solamente de, yo me confieso con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, no solamente estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo a toda la iglesia. Estamos ofendiendo al cristiano, al católico justo, como al colombiano, como al estadounidense, como al puertorriqueño, como al cubano, como al colombiano. Los ofendemos a todos. Por lo tanto, el sacerdote, como representante de la iglesia, oye nuestros pecados. Tenemos que humillarnos, porque ese es el antídoto a la soberbia, al orgullo. Todo pecado es básicamente
un pecado de soberbia, ¿verdad? Ese es el pecado mayor. Todos los demás pecados son derivados de la soberbia. Pues como todos los pecados son derivados de la soberbia, ese orgullo que me hizo pecar, ¿qué tengo? Que humillarme ante otro hombre como yo. Y por lo tanto, la confesión es con el sacerdote que está representando a todos mis hermanos. Como no tengo el poder ni la capacidad de pedirle perdón a cada uno de ustedes y al otro billón de católicos en la tierra, pues el sacerdote, ¿verdad? Por lo tanto, todos estamos en necesidad de reconciliación. Por eso la iglesia nos requiere que por lo menos nos confesemos una vez al año, como mínimo. Es como irnos a bañar una vez al año. ¿Nos bañamos una vez al año? Pues yo espero que no, porque si no su esposa no lo dejaría entrar en la cama. Ni su esposo, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro espíritu también debe de limpiarse con cierta regularidad. Eso solamente usted y su director espiritual y su sacerdote lo pueden definir. Una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, pero que sea algo regular, ¿verdad? Porque los santos, muchos de ellos se confesaban diariamente, ¿verdad? El Papa se confiesa toda la semana. Y si el Papa yo no sé que él se confiesa toda la semana, pero si él se tiene que confesarse toda la semana, yo me tendría que confesar cada hora, ¿verdad? Así que, pero por lo tanto, eso es lo importante de la reconciliación. Siguiendo aquí con San Pablo II, dice, nosotros sabemos, efecto, que tal reconciliación entre los mismos no es y no puede ser sino el fruto del acto redentor de Cristo. Ese deseo de yo reconciliarme con mi hermano viene como una gracia que Dios me da para que yo me dé cuenta que he pecado y me sienta con el deseo de limpiar mi alma, ¿verdad? Por lo tanto, es fruto del acto redentor de Cristo, muerto y resucitado para derrotar el reino del pecado y restablecer la alianza con Dios. Y de este modo derivar el muro de separación que el pecado había levantado entre los hombres, ¿verdad? Todos los problemas que nosotros tenemos en la vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, son derivados del pecado, ¿verdad? Por eso no hay establecimiento político que pueda resolver los problemas, que todos los problemas salen del pecado. El único que puede resolver todas las cosas en este mundo es Dios, ¿verdad? Claro está que nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos. Esa buena obra y el tratar de ayudar en el mundo y mejorar nuestra sociedad viene de ese deseo que Dios nos pone en nuestros corazones. Pero tenemos que estar conscientes que ningún partido político, ninguna forma de gobierno va a establecer una vivencia utópica o perfecta en este mundo. Por lo tanto, la realidad nueva que surge de la redención es la iglesia, que se presenta como la imagen de un templo sagrado o santo, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, y esto a su vez apoyado en Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es la piedra angular que desecharon los arquitectos, ¿verdad? Por lo tanto, nos dice San Agustín que la iglesia vacilará si su fundamento vacila. Pero ¿podrá vacilar Cristo? Se pregunta San Agustín. Mientras Cristo no vacile, la iglesia no flaqueará jamás hasta el fin de los tiempos. O sea que la iglesia sí podrá tener sus momentos difíciles, como los que está pasando ahora, con los escándalos de los sacerdotes que abusan de los niños, ¿verdad? Pero que no es nada nuevo. La iglesia siempre ha sido atacada. Y como una institución divina y humana, la parte humana va a flaquear.
pero la parte divina nunca vacilará. Y como la iglesia está fundada sobre Cristo, nunca las puertas del infierno, nunca los poderes del infierno prevalecerán contra ella, como vimos en el Evangelio de este domingo pasado, ¿verdad? El Evangelio de San Mateo, donde Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes ustedes dicen que yo soy? ¿Verdad? Y entonces Pedro, el que dice que tú eres el Cristo, ¿verdad? El ungido, tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿verdad? Y entonces Cristo le dice a él, porque nadie te ha dicho eso, sino que solamente mi Padre te lo ha revelado. Tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno nunca prevalecerán contra ella, ¿verdad? Y eso es lo que la promesa de Cristo a su iglesia, ¿verdad? Y con esto terminamos este capítulo 2. Así que vamos entonces a hacer la oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene para discutir el capítulo 3 de la carta de San Pablo a los Efesios.